Hola, mis niños y niñas de quinto año. Espero que todos se encuentren muy bien junto a sus familias y hoy día los voy a acompañar en una nueva clase de lenguaje y comunicación. Guía de trabajo, reír para sanar. Antes de comenzar, como siempre, algunas recomendaciones, como mantener una buena rutina en casa, estudiar en un lugar habilitado para ello y libre de distractores, trabajar sentado, en un lugar limpio, ordenado, cómodo, con luz. Disponer de todos los materiales que vamos a necesitar para el desarrollo de la actividad. En esta ocasión, el texto de estudio, más la guía de trabajo, más su cuaderno y lápices. Desarrollar las actividades y las guías, ¿cierto?, en el cuaderno y mantener este material guardado porque se va a solicitar. Utilizar un lenguaje formal en la redacción de sus respuestas. Para esta actividad vamos a disponer más o menos de 50 minutos aproximados, pero no te preocupes, tú puedes ocupar más tiempo si lo requieres. ¿Ok? Vamos entonces a comenzar. Nuestro objetivo de trabajo hoy día. Vamos a leer independientemente y comprender textos no literarios. Específicamente vamos a trabajar con un artículo informativo. ¿Para qué? Para desarrollar sus habilidades lectoras y aumentar su conocimiento de mundo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Utilizando claves contextuales que nos va a permitir entender el texto que vamos a trabajar, un vocabulario pertinente, ¿cierto? Es decir, un vocabulario contextual que nos permite entender el texto que vamos a leer y vamos a utilizar la estrategia de comprensión lectora antes, durante y después de la lectura. Ruta de aprendizaje. ¿Cómo lo vamos a hacer esto? Al inicio activaremos conocimientos previos, vamos a observar una fotografía y a partir de ella vamos a responder algunas interrogantes. Durante el desarrollo de la clase trabajaremos las claves contextuales, la estrategia de lectura antes, durante y después de la lectura. Y vamos a cerrar la clase sintetizando y evaluando qué fue lo más fácil, lo más difícil de la actividad desarrollada. No se olviden, ustedes tienen todas las capacidades, son muy buenos estudiantes, así que ánimo, mucho ánimo y vamos a aprender. Hoy trabajaremos con nuestro texto de estudio y lo trataremos a partir de la página 40 hasta la página 47. Antes de leer y comprender un reportaje, que es un texto informativo, los entusiastas y efectivos Patch Adams chilenos vamos a realizar la siguiente actividad y con esto estaremos activando nuestros conocimientos previos. Observen la siguiente fotografía y y luego responderemos las preguntas. ¿Qué les transmite la expresión de la persona de la fotografía? Imaginen algo simpático, divertido que esté diciendo esta persona. ¿A qué oficio creen que se dedica la persona de la fotografía? En el recuadro lateral de su texto estudio, ahí dice aprendizajes previos, ahí respondan estas preguntas. Recuerden ir haciendo pausas en el video para que puedan ir desarrollando las actividades. Vamos entonces a el desarrollo de nuestra clase. Y vamos a hablar de las claves contextuales, es decir, aquellos elementos que nos van a permitir entender qué tipo de texto vamos a leer y el tema. Principalmente aquí está el tema. Desde hace muchos siglos que el ser humano conoce los beneficios del humor para el bienestar de las personas. En el antiguo imperio chino, hace 4000 años, había unos templos en que la gente se reunía para reírse con el fin de equilibrar su salud. En India existen hasta hoy lugares sagrados donde se pueden practicar la risa con ese objetivo. En la actualidad, los científicos han investigado los beneficios de la risa y el humor en la salud del ser humano y han descubierto por qué y cómo se producen. Pero además hay algunas personas que se han dispuesto a practicar el humor con fines terapéuticos, es decir,
para mejorar la salud de los enfermos y aumentar su optimismo y confianza en el futuro. Entre quienes han dedicado su vida a usar la alegría y la risa en beneficio de la salud, se encuentra el estadounidense Hunter Dougherty Adams, más conocido como Patch Adams. Este médico se propuso, siendo todavía muy joven, empezar una revolución basada en el amor, y es así como ejerce la medicina de forma gratuita y haciendo reír a los pacientes. Otro elemento que también vamos a requerir para comprender nuestro texto, ya hablamos del contexto temático, ahora vamos a nuestro vocabulario contextual, es decir, algunas palabras que vamos a emplear durante el texto, que van a utilizar, que van a aparecer en el texto y que les va a permitir entender de mejor manera lo que están leyendo. Para comprender el artículo informativo de las siguientes páginas, es muy importante que identifiques el significado de las palabras que no conoces. Fíjate en los términos del recuadro y realiza las siguientes actividades. Vamos a la página 41 de su texto de estudio. Trabajemos con las palabras. Lee los textos de los recuadros e intenta descubrir el significado de las palabras destacadas a partir de su contexto, es decir, en la oración en que están insertas. Veamos, número uno, cortamos el pan, lo impregnamos con huevo batido y lo freímos. Impregnamos. Recuerden, intente deducir el significado a partir de la oración que está utilizada. Número 2. Soy deportista y por eso tengo una rutina de entrenamiento muy completa. Rutina. Y número 3. Marisol enfoca la cámara para fotografiar a sus amigos. Aquí intentamos deducir la palabra enfoca a partir de lo que dice la oración. ¿A qué se referirá? Ahora coloca el número de la actividad anterior en el recuadro, en la imagen que más se acerca a su significado que tú dedujiste. Y ahora unamos a su significado. Impregnar, rutina, enfocar. Impregnar, mojar algo hasta empaparlo. Muy bien, correcto. Esa era la respuesta. Rutina es algo que se hace siempre igual o de manera muy parecida. Y finalmente, enfocar, hay que hacerlo cuando se toma una fotografía o se filma. Recuerda tener presente estos términos porque van a aparecer durante el artículo informativo que vamos a leer. Reflexionemos. ¿Conocías estas palabras? Además de los significados presentados en la página anterior, ¿crees que pueden tener otros? ¿Cuáles podrían ser? Recuerda ir anotando estas preguntas y respondiéndolas en tu cuaderno. De las actividades que desarrollamos recién, ¿qué actividad te permitió comprender mejor el significado de las palabras? Vamos a leer y vamos a aplicar la estrategia antes, durante y después de la lectura. Vamos a responder a las actividades a medida que avanzas en la lectura. Haz una pausa en el video mientras lees y desarrolla las actividades propuestas desde la página 42 hasta la página 45. Te recuerdo que al costado del texto está el vocabulario, lo que te va a permitir ir desarrollando una mejor comprensión de tu lectura. Y también está el trabajo con las palabras, que ya desarrollamos en la actividad de inicio, ¿ya? Por lo tanto, recuerda ir desarrollando a medida que avanzas en la lectura, antes de leer, y las actividades durante la lectura.
que están asociadas en esta ocasión a las imágenes. Haz una pausa en, en el video y puedes comenzar tu lectura personal. Vamos a las actividades después de leer. Desarrolla las siguientes actividades y luego vamos a compartir las respuestas con algún familiar con quien te esté acompañando o ayudando a desarrollar tus actividades. Vamos a utilizar tres estrategias de comprensión lectora, que son las que normalmente trabajamos en clases, que son la primera estrategia, que es recuperar información. Y esta es una de las tareas lectoras más frecuentes. Las usas cuando buscas un dato preciso, un número, una dirección, el significado de una palabra en el diccionario, por ejemplo, una lista de materiales. Aquí el objetivo es localizar la información, es decir, es información explícita, está escrita, ¿ya? Lo que tienes que hacer aquí es rastrear dónde está esa información. Escribe el nombre de las agrupaciones vinculadas a la risoterapia que menciona el artículo y el de la persona entrevistada en cada caso. Utiliza un esquema como el siguiente. Aquí escribes la agrupación y acá quién fue el entrevistado. Recuerda, esa es información que está en el texto, está explícita, está ahí. Señala quienes iniciaron el voluntariado de atención de pacientes en 2008. ¿Qué trabajo realizó el cineasta Esteban Rojas junto a Patch Adams? Indica las profesiones y oficios de los miembros de la agrupación Clon Célula Roja. Vamos a la segunda estrategia, que es relacionar e interpretar información. Acá, esta habilidad consiste en comprender apropiadamente el sentido del texto. ¿Qué quiere decir eso? Que tienes que relacionar lo que dice el texto con tus conocimientos previos y hacer inferencias. La información explícita te permite hacer deducciones, ¿ya? Por ejemplo, algunas causas y consecuencias, hechos o acciones que se derivan a partir de lo que dice el texto. Interpretar, eso te va a permitir comprender mucho mejor lo que estás leyendo. Y para eso van a responder en su cuaderno las siguientes preguntas. ¿A qué se dedican las agrupaciones señaladas en el texto? Ahí recuerda, tienes que buscar información en el texto y a partir de lo que tú dedujiste, responder. En el texto leído, ¿por qué se relacionan a los miembros de las agrupaciones mencionadas con el doctor Patch Adams? ¿Cuál es la relación que se establece entre ellos? Número 7. La directora de la corporación, Doctor Feliz, dice sobre la risoterapia que la mejor forma de hacerlo es tomando como ejemplo el amor de una madre. ¿Qué quiere decir con esta comparación? Número 8. Señala de qué manera contribuyen los voluntarios a mejorar la calidad de vida de las personas atendidas. Número 9. Realicen las siguientes actividades. A. Expliquen por qué los miembros de la agrupación Doctor Feliz afirman que deben mantenerse estudiando constantemente. B. Señalen cuál es el aporte que realizan los miembros de estas agrupaciones a las personas que atienden. C. Aclaren por qué la segunda parte del artículo se titula Las otras corrientes. 10. Esta actividad la vamos a hacer de manera individual, obviamente. Pueden pedirle ayuda a algún familiar que esté con ustedes para desarrollarla.
Determinen el tema del reportaje. Los entusiastas y efectivos Pat Adam chilenos. Escribe las ideas principales de las acciones curando con risas, las otras corrientes y recorriendo el mundo con Pat. Completen un esquema en su cuaderno semejante a este. Y para eso yo les voy a proponer una estrategia de trabajo, que es una estrategia de lectura. Primero, vamos a identificar las ideas más importantes del texto. Las ideas principales son aquellas que dan sentido al texto, es decir, que son imprescindibles para comprender el mensaje. Todas las otras ideas, las secundarias, hacen referencia a ellas para complementar la información más relevante. Entonces, paso 1. Determina de qué habla el texto, es decir, cuál es el tema, y escríbelo a continuación. Paso 2. Relee las secciones del texto y determina de qué habla cada párrafo, es decir, su idea principal. Subraya las palabras que te ayuden a identificar esta idea y anota al margen de cada párrafo su idea principal. Es decir, tú te preguntas ahí, ¿qué dice del tema? Recuerda que en el paso 1 tú identificaste el tema general del texto. ¿De qué habla el texto? Luego, cada párrafo tú tienes que identificar qué dice de ese tema. Te preguntas, ¿qué dice del tema? Paso 3. Determina qué tienen en común los párrafos de cada una de las tres secciones del texto y los escribes. Y finalmente, en el paso número 4, revisa y corrige tu trabajo. Y en base a eso, completas el esquema que te estamos solicitando. Y vamos a la última estrategia que tiene que ver con reflexión y valoración. ¿Qué es lo que es eso? Cuando tú reflexionas y valoras el contenido de un texto, eso requiere una buena interpretación, una buena recuperación de información. Así tú puedes emitir una opinión o un juicio fundamentado acerca del mensaje o el propósito del texto, ¿ya? Reflexionemos entonces sobre lo siguiente. ¿Por qué creen que la risa y el humor pueden ayudar a las personas enfermas? Apóyense en sus experiencias y en los conocimientos que hemos adquirido en la lectura del texto. Finalmente, sinteticemos y evaluemos nuestro aprendizaje. Hoy nuestro objetivo fue leer independientemente y leer, comprender textos no literarios, específicamente un artículo informativo. ¿Y para qué lo hicimos? Para desarrollar sus habilidades lectoras y aumentar su conocimiento de mundo. Y lo hicimos utilizando claves contextuales, es decir, identificamos el tema del texto al inicio, de qué se va a tratar, trabajamos un vocabulario contextual con aquellas palabras que iban a ser claves en la comprensión de este, y finalmente utilizamos la estrategia antes, durante y después de la lectura. También, después de la lectura, trabajamos tres estrategias que son recuperar información, interpretar la información del texto y finalmente reflexionamos y valoramos lo que leímos, es decir, el contenido. Vamos ahora a evaluar nuestro aprendizaje. ¿Qué aprendiste en esta clase? ¿Tuviste alguna dificultad para desarrollar las actividades? Si es así, ¿cómo lo solucionaste? ¿Cómo crees tú que podrías mejorar en tu trabajo? Califiquemos ahora. No entiendo y tengo dudas. Lo entiendo, pero no puedo explicarlo. Lo entiendo y puedo explicarlo.
Muy bien, hemos llegado al final de nuestra clase. Muy buen trabajo, eres genial. Así que vamos con todo el ánimo que sí se puede. Un abrazo y que estén muy bien.